intentar, va a ser más fácil hacer la charla desde aquí. Me veo mejor y creo que me veis mejor también vosotros. Bueno, muchísimas gracias por la presentación de amigo tan cariñosa, de verdad te lo agradezco un montón. Muchas gracias a la organización por la invitación y de verdad que es un enorme placer para mí estar aquí con vosotros para intentar contaros desde un punto de vista biológico cómo los compuestos activos de una planta, que es el cannabis, pueden producir efectos en nuestro organismo, particularmente en el cerebro, pero también en otras localizaciones de nuestro organismo, y cómo a partir de esos efectos que produce nuestro organismo podemos modular algunos de ellos para hacerlos deseados, para hacerlos terapéuticamente beneficiosos para el organismo. El cannabis, como cualquier planta, produce una gran cantidad de sustancias y nos vamos a centrar en unas concretas, que como sabéis son los cannabinoides, que son los principales responsables de las acciones que produce esta planta en nuestro organismo. Entonces vamos a viajar un poco por este mundo de los cannabinoides, ver cómo impactan en nuestro organismo, qué mecanismos tienen para actuar en nuestro organismo, como os digo, cuáles son los procesos biológicos que controlan y cómo podemos a partir de ahí intentar dilucidar posibles aplicaciones terapéuticas de estos compuestos. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar a ver cómo pasamos el tiempo. Perdón, ¿sí? Así ya se ve. Bueno, pues vamos a empezar entonces a presentar, por decirlo así, a los principales actores de esta película, que no son otros más que, como sabéis, los cannabinoides, los compuestos activos que produce cannabis sativa. Y hoy por hoy, por lo que sabemos en términos de taxonomía vegetal, cannabis sativa es la única planta de todas las especies que pueblan hoy en día la superficie de la Tierra que produce estos compuestos. Hay hoy en día, para que os hagáis una idea, aproximadamente 250.000 especies de plantas verdes, de plantas vasculares, lo que normalmente conocemos como plantas. Bueno, pues de estas 250.000 obviamente no todas están estudiadas, pero muchos miles sí que están estudiadas desde el punto de vista químico y hasta ahora solo hemos encontrado cannabinoides en una de estas plantas, que es cannabis sativa. Hay otras plantas con también interés medicinal que probablemente conozcáis que producen algunos compuestos relacionados con los cannabinoides de cannabis sativa y que producen algunos efectos relacionados también, por tanto, con los efectos que produce la marihuana. Por ejemplo, algunas plantas del género Echinacea, que como sabéis tienen propiedades medicinales bien establecidas, quizá puedan producir sus efectos antiinflamatorios y algunos efectos moduladores del sistema inmune con unos productos que se llaman alquilatanolamidas que son parecidos en cierta medida a los cannabinoides. Quizá también sepáis que algunas plantas, sobre todo de la familia de las cariofiláceas, producen algunos compuestos, algunos terpenos, como el beta-cariofileno, que tienen también algunas propiedades antiinflamatorias, mimetizando en parte la acción de los cannabinoides de cannabis sativa. Pero en realidad, cuando hablamos de cannabinoides, ese nombre está hasta ahora por lo menos bien puesto, porque exclusivamente el cannabis produce estos compuestos. Bueno, pues ya vamos a centrarnos en esta planta, una de las muchísimas, como os digo, que existe sobre la superficie de la Tierra hoy en día. La marihuana produce muchos cannabinoides, como creo que sabéis. Muchas veces se habla de 60, 70. Hoy en día ya sabemos la estructura química de más de 100 cannabinoides diferentes. Pero entre todos ellos, no todos se producen en la misma cantidad. Y no todos producen una psicoactividad, una actividad biológica en general igual de potente. Entonces, si consideramos esos dos factores, primero, abundancia relativa en la planta, obviamente no es lo mismo que haya un 10% de una sustancia que un 0,1%, y potencia relativa, no es lo mismo que una sustancia empuje un proceso biológico en un orden de magnitud, digamos, de 2, a que lo haga en el orden de 20 o que lo haga en el orden de 200. Bueno, pues si consideramos la sustancia generalmente más abundante en la planta y la sustancia con mayor actividad biológica, tenemos por tanto, como bien sabéis, el cannabinoide paradigmático. No es el único, pero sí que es muchas veces el actor principal de las acciones que produce la planta en nuestro organismo. Y este es, como bien sabéis, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que generalmente abreviamos como THC. Repito, el THC no es obviamente el único, y sabéis que hay muchos otros cannabinoides, aquí enumero simplemente algunos de ellos, que pueden tener también propiedades importantes, propiedades terapéuticas por sí solo, o sobre todo también modular las acciones del THC. Y entre ellos vamos a destacar, como bien sabéis también claramente, al segundo cannabinoide, que suele ser más abundante en la planta, que tiene algunas propiedades interesantes por sí solo, pero que sobre todo ayuda a atenuar los efectos no deseados del THC, como pueden ser la descoordinación,
el cansancio, la sensación de descolocación, la posible producción en algunos casos de algunos brotes o fobias, etcétera, que es el cannabidiol. El cannabidiol, vamos a hablar de él porque es el segundo componente relevante de la planta y aunque solo sea por atenuar, por decirlo así, lo no deseado del THC y por tanto permitir que el THC sea más limpio en los efectos terapéuticos buscados, en su componente crítico en la planta. Bueno, pues esa es la estructura química del THC, que fue caracterizada precisamente ahora, hace 50 años, en el año 1964, unos químicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén caracterizaron este compuesto y le dieron esa fórmula química. Llevamos, por tanto, 50 años, digamos, de conocimiento científico del THC. Bien, esa fórmula sí probablemente a la mayoría de vosotros no os diga nada. Pero si alguno tiene, aunque sean unas nociones básicas de química, lo primero que se le puede venir a la cabeza cuando ve una fórmula de un compuesto como eso es que es un compuesto altamente lipofílico. Por su estructura química, y todos lo sabéis en la práctica, es un compuesto muy poco soluble en agua y obviamente para extraer los principios activos de la planta, con una infusión es muy difícil hacerlo, hay que calentar y el proceso de extracción es muy poco efectivo. Necesitamos o un disolvente orgánico donde se disuelvan los lípidos, donde se disuelvan las grasas, el THC es una grasa, al fin y al cabo es un aceite, como el alcohol, por ejemplo, o necesitamos también procesos de extracción un poco más vigorosos, en leche entera, o en mantequilla, o en aceite, etcétera, para poder solubilizar el THC. Bien, esto que parece una tontería es absolutamente crucial desde el punto de vista tanto biológico como terapéutico del THC y también en lo que se refiere a sus propiedades como sustancia de uso recreativo. La inmensa mayoría de las sustancias que se utilizan recreativamente en nuestro entorno, los psicoestimulantes, los psicodélicos, el alcohol, etcétera, etcétera, la nicotina del tabaco, son sustancias altísimamente hidrofílicas, solubles en agua. Y como creo que todos sabéis, nuestro organismo es básicamente agua. 3/4 partes aproximadamente de nuestro organismo son agua. La sangre de nuestro organismo es obviamente agua para transportar las sustancias entre un tejido y otro. La inmensa mayoría de nuestras células está constituida por un citoplasma que es básicamente agua. Casi todas las sustancias que existen en nuestro organismo son solubles en agua y las que no, como las grasas, pues tienen que estar almacenadas en depósitos muy concretos como el tejido graso, el tejido adiposo, porque son incompatibles desde el punto de vista químico con el agua que compone nuestro organismo. Y todo el mundo sabe que si echa una gota de aceite a un vaso de agua, obviamente no se va a disolver, al menos en principio. Bueno, pues esto es lo que le pasa al THC. Es un compuesto altamente lipofílico, muy distinto al resto de las sustancias de uso recreativo, por ejemplo, que empleamos en nuestro entorno. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista farmacológico? Pues eso quiere decir que cuando nosotros tomamos, por ejemplo, cocaína, o tomamos cafeína, o tomamos nicotina, etcétera, etcétera, esas sustancias van a entrar en nuestro organismo, van a poder disolverse bien en el torrente sanguíneo, van a poder distribuirse muy rápidamente por todo el organismo, van a producir sus efectos de manera muy rápida, pero también, puesto que la principal forma de excreción de sustancias de nuestro organismo es una sustancia hidrofílica, que es la orina, se pueden excretar muy fácilmente de nuestro organismo. Dicho de otra manera, la inmensa mayoría de los fármacos, drogas, sustancias, etcétera, que consumimos habitualmente, tienen un perfil muy rápido de acción en nuestro organismo, entran, tienen un pico de concentración en sangre muy rápido y luego se eliminan muy rápidamente por la orina. El THC y otros cannabinoides no. El perfil de acción en nuestro organismo es totalmente diferente. Esto hace única a la marihuana entre otras sustancias de uso habitual en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque cuando el THC entra en nuestro organismo puede entrar a la sangre de manera dificultosa, puede transferirse entre tejidos a través de la sangre malamente, le cuesta bastante y como buen aceite que es, se va a disolver donde haya grasa en nuestro organismo. Y ese tejido, en primer lugar, es el tejido adiposo. De manera que cuando los cannabinoides entran en nuestro organismo, la inmensa mayoría, y cuando digo la inmensa mayoría, para que os hagáis una idea, es entre el 85 y el 90%, van a depositarse en el tejido adiposo. Y de allí, poquito a poco, van a ir saliendo al torrente circulatorio, la sangre los va a modificar y el hígado los van a intentar modificar para hacerlos un poquito más solubles en agua, le hace en orina, para poder expulsarlos del organismo. Es decir, lo que en farmacología llamamos la vida media, la permanencia media de esa sustancia en nuestro organismo es mucho mayor que la de otras sustancias de uso habitual. Para que os hagáis una idea, la inmensa mayoría de las drogas tienen una permanencia en nuestro organismo de varias horas y todo el mundo sabe
que si esnifa cocaína o si fuma nicotina o si toma cualquier alcohol, esa sustancia va a actuar en nuestro organismo y luego va a desaparecer en pocas horas básicamente de nuestro organismo, mientras que el cannabis no. El THC y otros cannabinoides permanecen días en nuestro organismo, tiene una permanencia muchísimo mayor en el organismo precisamente por esa propiedad química que es inherente a su propia estructura. Y esto tiene, por decirlo así en términos prácticos, una cara y una cruz, y sobre esto vamos a reflexionar un poco más después. La cruz, pues si alguien fuma un porro y se hace un análisis de sangre dentro de una semana para un trabajo de controlador aéreo, por ejemplo, pues le van a pillar y probablemente vaya a dar positivo para el THC o para algunos metabolitos porque todavía permanezca en el organismo. La cara es que por este perfil mucho más suave de entrada y sobre todo de salida paulatina del organismo, el organismo se puede ir adaptando de manera progresiva a esta pérdida secuencial de la sustancia. De manera incluso que si una persona está consumiendo habitualmente con fines terapéuticos, por ejemplo, cannabis, va a tener siempre unos niveles mínimos, aunque sea unas trazas de cannabinoides en su organismo, que van a hacer que no sufra la abstinencia que es característica de otras drogas. La mayoría de las drogas deben su abstinencia a la pérdida brusca de la sustancia en nuestro organismo y por tanto el organismo la busca para reemplazarla. Pero en el cannabis eso no es así. Aunque se pierda el THC, se hace de manera tan paulatina que el organismo se va adaptando a esa pérdida. Y ya digo, en un consumo continuado siempre hay una cantidad, aunque sea mínima, para el que el organismo pueda gestionar y no caer en esa pérdida brusca que es lo que da lugar a la abstinencia. Entonces la cara de esta moneda sería que el cannabis, y así es una sustancia con poco poder adictivo, con poco síndrome de abstinencia cuando no se tiene la sustancia. No quiero decir que no exista, sí que existe, aparece algunas veces, pero suele ser más leve, más corto en el tiempo y mucho más fácil de llevar, obviamente, que el síndrome de abstinencia a la nicotina, a los opioides, a la cocaína o a muchos otros fármacos, por ejemplo, que existen en nuestro entorno. Bueno, pues con esto de cannabis igual aceite, que creo que todo el mundo lo tiene claro, pero ya vamos a elaborarlo un poco más en términos biológicos. Vamos a ver cómo evolucionó la historia del conocimiento de su acción en el organismo. Estamos en los años 60, se descubre la estructura del THC, un año antes había descubierto la estructura del CBD y los científicos, tanto de investigación básica, biólogos como yo, por ejemplo, como investigadores clínicos, empiezan ya a proporcionar esta sustancia tanto a animales de experimentación como a pacientes humanos de distintas enfermedades o voluntarios humanos para ver cuáles son las propiedades farmacológicas de estos compuestos. Y en esos años hubo muchísimos estudios, sobre todo en los años 70, coincidiendo con la puesta de moda de la marihuana como una de las muchas drogas que surgieron en los movimientos de Estados Unidos, movimientos beat, etc. Bien, pero sin embargo, los científicos no llegaron nunca a dilucidar en esa época cuál era el mecanismo de acción de este compuesto en nuestro organismo. Hoy en día sabemos que la inmensísima mayoría de las sustancias que ingerimos, bien sean drogas, bien sean fármacos, actúan en el organismo por el mismo mecanismo, que es siendo reconocidos por unas proteínas especiales que están en la superficie de nuestras células. Lógico, la célula se tiene que comunicar con el exterior a través de su superficie, como unos radares que pueden captar estas sustancias que llamamos, por tanto, receptores, porque reciben a la sustancia, captan la sustancia, pegan a la sustancia. Sería como una cerradura en la que se incluye, en la que entra una llave. Esa llave sería, por ejemplo, la droga o el fármaco, y el candado o la cerradura donde se inyecta, donde se introduce esa llave, sería la cerradura, sería el receptor. Bueno, pues todos los fármacos que conocemos hoy en día, todas las drogas, prácticamente todas, excepto el alcohol, la única excepción, actúan por este mecanismo. Se unen a moléculas concretas en algunas células concretas de nuestro organismo para producir una serie de efectos. Bueno, pues la gran revolución desde el punto de vista de entender cómo funciona el cannabis, del conocimiento científico del cannabis, vino precisamente en los años 90, 30 y pico años después del descubrimiento del THC, cuando se descubrió que en efecto nuestro organismo, sobre todo nuestras neuronas, tienen en muchos casos en su superficie unas moléculas concretas que enlazan selectivamente, exclusivamente, los compuestos activos del cannabis, el THC, por ejemplo. Y a estos sensores de cannabis se le llamó, por tanto, receptores de cannabinoides, las moléculas que reciben, como os pongo ahí en el esquema, suponiendo que ese círculo es una neurona, en su superficie, que reciben del exterior la llegada del THC.
Hoy en día conocemos dos receptores distintos, esto no es relevante, si alguien tiene alguna duda profundizar en ello, dos receptores muy parecidos, pero que son suficientemente distintos como para que los clasifiquemos en el receptor de tipo 1, receptor CB, cannabinoide de tipo 1, y receptor CB, cannabinoide de tipo 2. Pero eso da igual, eso por lo menos ahora mismo no es relevante. Lo importante es que nuestras células tienen esos radares para unir el THC. Siguiente pregunta, ¿todas las células de nuestro organismo tienen estos radares? No. El corolario es obviamente que solo las células que tengan estos radares van a captar el THC y por tanto van a ser sensibles al THC. Las células que no tengan estos radares no van a captar el THC y por tanto no van a responder, no van a ser sensibles al THC. Y os pongo un ejemplo bastante dramático, bastante radical. Precisamente el que os he dicho antes, cuando ingerimos THC, la inmensísima mayoría del THC va a depositarse al tejido graso. En segundo lugar, el THC va al segundo tejido graso más relevante de nuestro organismo, que es el cerebro. Bueno, pues 90% de los cannabinoides al tejido graso, aproximadamente 7% al cerebro. En el tejido graso no hay receptores o apenas hay receptores para cannabinoides. Es decir, por mucho que las células del tejido graso estén inundadas de THC en su alrededor, nunca van a poder reconocerlo. Por eso los efectos de los cannabinoides sobre el tejido graso son ínfimos, casi inexistentes, aunque haya concentraciones locales en nuestro organismo muy elevadas. Sin embargo, en el cerebro sí que hay muchos receptores cannabinoides, ahora veremos específicamente en qué zonas, y por eso esas neuronas, aunque tengan como 10 veces menos cannabinoides a su alrededor que las células del tejido adiposo, van a responder y muy fuertemente al cannabinoide. Es decir, solo las células de nuestro organismo, las zonas de nuestro organismo que tengan estos radares, esa es una idea clave, van a responder, van a ser objeto de la acción de los cannabinoides. Bien, siguiente paso, estamos a principios de los años 90, hace 20 años aproximadamente, y como os comentaba anteriormente, es bien conocido en esa época ya, se empieza a conocer que la inmensa mayoría de las sustancias extrañas a nuestro organismo, ajenas a nuestro organismo, vengan de la naturaleza o de la síntesis química, bien sean fármacos, drogas, da exactamente igual, actúan en el organismo a través de estas moléculas radar, de estos receptores. Y ya se empezaba a extender la idea de que esos receptores obviamente unen la molécula de fuera, porque normalmente, biológicamente, en nuestro día a día, en cada minuto, en cada segundo de nuestro organismo, lo que están realmente es uniendo moléculas de dentro, moléculas que nuestro cerebro y nuestro organismo produce. Por ejemplo, los efectos de la morfina, del opio, como bien sabéis, se deben a que se une a unos receptores, que se llaman por tanto receptores opioides, que biológicamente lo que hacen es unir moléculas endógenas, que llamamos por tanto opioides endógenos, como las endorfinas o las encefalinas, moléculas del placer, como sabéis, moléculas que producen analgesia, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que hace la morfina del opio es simplemente por parecido, por mimetismo químico, imitar la acción de la molécula endógena, que sería la encefalina, la endorfina, etc. La nicotina del tabaco no hace más que imitar la acción, por ejemplo, inhibidora del apetito o estimuladora de la memoria y la atención de una molécula que produce nuestro cerebro que se llama acetilcolina. Un psicoestimulante como la cocaína no hace más que imitar la acción, le hace unirse a los mismos radares por parecido químico que una molécula que produce nuestro organismo, que es la dopamina, que nos incita a movernos de manera biológica, por tanto la cocaína hace lo mismo de manera más brusca. Bueno, pues esa idea ya se empezaba a extender y parecía que los cannabinoides no iban a ser la excepción. Y en efecto, en esa primera parte de los años 90, encontramos los cannabinoides que nuestro cerebro está produciendo en muchas situaciones, que son las sustancias que verdaderamente, en términos biológicos, se unen de forma primaria a estos sensores en las neuronas. Estos cannabinoides que produce nuestro organismo, igual que la marihuana produce el THC, se llaman por tanto cannabinoides endógenos o endocannabinoides, suele usarse ese acrónimo, y son, como digo, los cannabinoides desde el punto de vista biológico más relevantes en nuestro organismo, lo que día a día, aunque no estemos ingiriendo marihuana, están uniendo esos receptores y produciendo distintos tipos de efectos. Por tanto, estos cannabinoides endógenos son a nuestro cerebro lo mismo que el THC es a la planta del cannabis.
Y el THC en nuestro cerebro no hace más que imitar la acción de estos cannabinoides endógenos. El principal cannabinoide endógeno, el primero que se aisló y el que probablemente a todos os suene, al menos de nombre, es el que llamamos anandamida. Anandamida es una palabra compuesta por un sufijo amida que hace simplemente alusión al enlace químico que tiene esa molécula, y el prefijo ananda, que en sánscrito, como creo que sabéis, significa embeleso o placer interno, en alusión a los efectos que produce la marihuana, porque la anandamida es nuestra marihuana endógena. Es decir, nuestras neuronas tienen una serie de sensores en su superficie para la anandamida, y puesto que el THC en términos químicos es muy parecido a la anandamida, simplemente en esta cerradura va a entrar no solo la llave de la anandamida, sino también la llave del THC. Es decir, el THC no va a hacer en nuestro organismo más que imitar la acción de la anandamida. Esto en términos generales. Luego podemos entrar en particularidades, pero en general, igual que la morfina del opio imita la acción de las endorfinas, las endógenas, para prevenir el dolor, por ejemplo, uniéndose a las mismas cerraduras, el THC de la planta se une a las mismas cerraduras que tienen, por ejemplo, también los circuitos de dolor en nuestro organismo, y van a inhibir el dolor. Igual que la anandamida inhibe el dolor, el THC imita la acción de la anandamida e inhibe el dolor. Y luego sobre este sistema, pues ya hemos entrado los químicos, los bioquímicos, los farmacólogos, ahí digamos a juguetear un poco, porque como sabéis las plantas nos ofrecen un enorme arsenal de productos terapéuticamente relevantes, pero puede haber, simplemente por conocimiento también de su acción, puede haber situaciones en las cuales podamos modificar algunos grupos químicos de estos compuestos para hacerlos probablemente más potentes o menos potentes, o tener menos efectos secundarios, etc. Bueno, y sobre esto se ha hecho bastante en el campo del cannabis, pero lo adelanto y luego vamos a incidir sobre eso, y lo decían antes Pamies. No hay nada por ahora que en términos terapéuticos haya superado a los cannabinoides de la planta. No tenemos nada mejor. Luego os voy a decir medicamentos que existen en el mercado, también para que lo sepáis. Algo hemos aprendido de esos estudios clínicos, pero realmente mejor que el THC y el CBD todavía no tenemos nada. Pero bueno, por si lo veis en algún sitio, la nabilona es el único medicamento sintético que está aceptado en algunos países del mundo como inhibidor de los vómitos y de las náuseas, y simplemente es un THC modificado ligeramente para hacerlo patentable por esa empresa farmacéutica, pero su mecanismo de acción es exactamente igual, se une a las mismas cerraduras que la anandamida y el THC y produce los mismos efectos. Es decir, en nuestro organismo existen una serie de sensores en algunas zonas de nuestro organismo que están normalmente uniendo a una molécula endógena, como es la anandamida, a la cual por imitación se pega también a sus sensores, se pega el THC y por tanto produce el mismo efecto. La anandamida estimula el apetito cuando necesitamos comer, el THC hace lo mismo y por tanto estimula el apetito. La anandamida inhibe el dolor, el THC, haciendo lo mismo que la anandamida, inhibe el dolor. Y este sistema en términos biológicos, también cuando empezamos a estudiarlo hace 20 años, nos llevamos, bueno, aparentemente puede ser la sorpresa, pero en realidad no lo es, de que este sistema no solo lo tenemos los humanos. Homo sapiens somos al final una única especie de las aproximadamente 70.000 especies de mamíferos que existen hoy en día en la Tierra, de las varios centenares de miles de vertebrados que existen en la Tierra y muchos millones de especies de invertebrados que existen en la Tierra. La evolución es un continuo y nosotros, por mucho que nos creamos el ombligo del mundo, no somos más que una especie dentro de esos millones de especies que existen en la Tierra. Y este sistema de producir anandamida, por ejemplo, para inhibir el dolor o para estimular la ingesta, no solo lo tenemos nosotros, lo tienen todos los vertebrados. Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos tenemos capacidad de producir anandamida, tenemos receptores para cannabinoides y podemos modular muchas funciones biológicas con estos receptores. No solo nosotros, sino incluso algunos invertebrados como los erizos de mar o las estrellas de mar producen también anandamida y tienen estos receptores. Es decir, no nos creamos el ombligo de la evolución, somos simplemente una especie más que utiliza este sistema, como muchos otros, para modular sus funciones biológicas. Y aunque una rana, un calamar o un mejillón obviamente no fuman porros, pero está claro también que nunca se van a encontrar con los principios activos de la marihuana en su camino, en su vida, ni como individuos ni como especie probablemente. Sí que tienen este sistema endógeno para controlar procesos, como os digo, como el dolor o la ingesta.
Por tanto, es un sistema que está muy conservado en toda la evolución de los animales y que por eso nos indica que probablemente tenga funciones muy primarias, muy vitales en nuestra supervivencia como especie. Bueno, pues la siguiente pregunta que se hizo la comunidad científica, lógicamente, y que probablemente os estéis haciendo vosotros. Las células que tienen receptores responden, las células que no tienen receptores de cannabinoides no responden a la planta. El cerebro es obviamente el blanco primario de acción de la planta, y eso creo que todo el mundo lo sabe por uso propio, por uso ajeno. Ahora, todo el cerebro de nuestro sistema nervioso, todo nuestro sistema nervioso en general, ¿es igual o no? No, es altamente variable, y las zonas de nuestro cerebro anterior son muy distintas a la de nuestro cerebro posterior, a la médula espinal, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, y creo que todos lo sabéis, distintos núcleos, distintas zonas de nuestro cerebro controlan distintos procesos biológicos. Es una especialización regional clara en nuestro cerebro, de manera que el área del lenguaje está en una zona concreta, el área del control del apetito está en una zona concreta, etcétera, etcétera. Luego hay cuestiones muy complejas como las emociones, etcétera, que están muy dispersas por distintas áreas del cerebro. Pero entonces la siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿todas las zonas del cerebro tienen los mismos receptores, la misma cantidad? ¿O hay zonas que sí, hay zonas que no? Obviamente la respuesta es la segunda. Hay zonas de nuestro cerebro que tienen muchos receptores cannabinoides, por tanto son altamente sensibles a los cannabinoides. Dicho de otra manera, por tanto, los procesos biológicos que esas zonas controlan son altamente sensibles a los cannabinoides, y zonas que bastante menos. Bueno, pues yo creo que ya os podéis imaginar, por los efectos que produce la marihuana, y ya sabiendo que el THC lo que hace es unirse a estos radares, a estos receptores, ¿dónde vamos a encontrar más receptores? Pues en las zonas más sensibles a los cannabinoides de la planta, que serán, por otro lado, las zonas que regulan procesos por estos cannabinoides endógenos. Bien, hay 4 zonas donde nuestro cerebro tiene esencialmente una alta cantidad de estos sensores y por tanto es muy sensible: corteza, hipocampo, ganglios basales y cerebelo. Y luego hay otras zonas como hipotálamo, etcétera, que también tienen, pero quizá algo menos. Bien, la corteza, creo que todo el mundo sabe que la corteza cerebral es la principal área, digamos, racional de nuestro cerebro, el que da el sustrato neurobiológico a la conciencia, y en la corteza, de hecho, están implicados muchísimos tipos de circuitos para el control del aprendizaje, la integración, la memorización, etcétera, etcétera. Y todo el mundo sabe, obviamente, que el THC afecta a esos procesos. Bueno, pues el THC afecta a esos procesos en la corteza porque la corteza tiene receptores para el THC, receptores que normalmente la anandamida está activando, pero cuando metemos THC, el THC va a activar los mismos procesos que la anandamida. Hipocampo, zona de memoria, y todo el mundo es plenamente consciente de que el cannabis afecta a la memoria a corto plazo, no a largo plazo, eso no está demostrado, pero a corto plazo sí. Y podréis pensar quizá muchas veces, pues quizás ese es un efecto no deseado del cannabis, o si queréis en términos biológicos, ¿para qué narices nuestro cerebro desarrolla un sistema amnésico? Porque obviamente el THC produce amnesia a corto plazo. Bueno, pues os fijáis, igual que recordar, almacenar, procesar memorias es absolutamente crucial para nuestra supervivencia como individuos y como especie, olvidar las memorias superfluas o las memorias traumáticas, una guerra, una violación, etcétera, etcétera, es también absolutamente necesario para nuestro bienestar y nuestra supervivencia. Entonces, igual que tenemos en el cerebro, en concreto en el hipocampo, sistemas que fomentan la memoria, necesitamos también, y se ha ido seleccionando a lo largo de la evolución, sistemas que nos olviden, que nos ayuden a olvidar, que nos quiten los superfluos. Entramos en un supermercado y vemos 40 marcas distintas con 40 precios diferentes y vemos 80 caras, está claro que no podemos almacenar todo eso porque nuestro cerebro se saturaría inmediatamente. Entonces, para eliminar lo superfluo, digamos la memoria RAM del ordenador, y para eliminar lo traumático, tenemos un sistema que actúa proactivamente en nuestro cerebro, y este es el sistema cannabinoide precisamente, son los receptores cannabinoides. Entonces, puede no ser útil en la práctica que tomemos cannabis y se nos olviden las llaves y no sepamos dónde lo hemos puesto, pero realmente la existencia de receptores para eliminar activamente esas memorias no deseadas es un logro evolutivo que el sistema cannabinoide controla.
Ganglios basales. Los ganglios basales son una estructura de nuestro sistema nervioso central que está implicada en el control del movimiento. Y hay muchas enfermedades del movimiento, como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que afectan a esta estructura. Es la principal estructura de nuestro cerebro que nos fomenta a movernos, a tener una actividad motora. Todo el mundo sabe, obviamente, que el THC disminuye la actividad motora. Igual que antes, esto puede ser algo positivo o negativo. Si alguien quiere correr una carrera de 100 metros en una final olímpica, pues obviamente no se va a meter 20 miligramos de THC justo antes. Pero si alguien tiene un trastorno hiperkinético, tiene algún tipo de enfermedad que transcurra con temblores, espasmos, tics, etcétera, por poner un ejemplo, pues sí que puede ser positivo el disminuir este movimiento no deseado. Bueno, pues igual en este balance de moverse no moverse, el THC lo que hace es disminuir la actividad motora, y lo hace precisamente porque en los ganglios basales hay receptores que la anandamida normalmente, ya desde el punto de vista biológico, nos permite a través de ellos disminuir la actividad motora, y el THC cuando lo ingerimos pues pasa a hacer lo mismo. Cerebelo. El cerebelo es el principal foco de nuestro núcleo, de nuestro cerebro, que está implicado no en la actividad motora, sino en la coordinación motora. Y todos sabemos también que los cannabinoides disminuyen la actividad, pero también la coordinación motora. Bueno, pues igual que antes, también el cerebelo es un órgano blanco de los cannabinoides porque existen estos sensores. Y así podríamos seguir con muchas otras de zonas de nuestro organismo. Por ejemplo, el hipotálamo, zona de nuestro cerebro que controla el apetito, tiene receptores cannabinoides para estimular el apetito, y el THC es uno de los principales efectos. O, por ejemplo, la temperatura corporal. El hipotálamo controla la temperatura y el THC tiene un efecto hipotérmico, como bien sabéis, en parte también a través de estos sensores que existen en el hipotálamo. Por ejemplo, hay núcleos en nuestro cerebro que controlan la náusea y el vómito, y es una de las principales acciones que tiene el THC, como sabéis, y desde el punto de vista terapéutico quizá la más clásica. Zonas de nuestro cerebro que controlan el dolor, etcétera, etcétera. Y no solo en el cerebro, sino incluso fuera del cerebro hay muchas terminales nerviosas que también tienen sensores para cannabinoides y que controlan, por ejemplo, el diámetro o la presión de nuestros vasos sanguíneos. Como sabéis, uno de los efectos más notorios de fumar cannabis es el efecto hipotensor. En gran parte esto se debe a que se produce una relajación de los vasos sanguíneos, precisamente porque hay receptores de cannabinoides que inducen el que el vaso sanguíneo se relaje, se dilate. Por tanto, si un vaso se hace más grande, igual que si una tubería se hace más grande, la fuerza que impone la sangre o el agua, si fuera una tubería, sobre las paredes es menor, hay un flujo menor y por tanto la presión sanguínea disminuye, y eso hace que tengamos el efecto hipotensor simplemente por aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos. Es decir, los receptores cannabinoides están localizados en muchísimas zonas de nuestro organismo, biológicamente controlan un montón de procesos y por tanto terapéuticamente pueden dar pie a un montón de posibles acciones interesantes. Bien, vamos a meternos entonces ya directamente en este tema. Ya entendemos el porqué, creo que ahora va a ser más fácil entender el qué. ¿Qué sabemos o qué podemos reflexionar? Y no pretendo ser exhaustivo, vamos a intentar pasar más o menos rápido y luego, si queréis, pasamos a un turno de preguntas más concreto. Desde un punto de vista, si queréis, de farmacología oficial, ¿son buenos fármacos los cannabinoides? ¿Son malos fármacos los cannabinoides? ¿O depende? Bueno, todo podríamos decir depende, pero en principio los cannabinoides nos ofrecen posibilidades terapéuticas muy relevantes y algunas de ellas, como ya veremos, ya también aceptadas por la farmacología oficial, y es una batalla muy dura, pero poco a poco han ido pasando ya el listón de vencer prejuicios, de vencer estudios clínicos y ya incluso medicamentos que se pueden utilizar. Esperemos que a largo plazo la medicina oficial los vaya aceptando también como una parte más de la medicina integrativa y podamos no solo disponer de las plantas, sino también de la posibilidad de hacerlo sin ningún problema legal. Bueno, ¿de dónde podemos obtener los cannabinoides? Evidentemente, la Santa María. La María es la principal fuente de cannabinoides naturales. Hasta ahora, la única fuente de cannabinoides naturales. La marihuana es obviamente una mezcla de compuestos y, como todos sabéis, no son todas iguales las marihuanas. En función de los compuestos químicos que producen, pues serán más aptas para un tipo de uso o más aptas para otro tipo de uso. Hay 100 cannabinoides distintos y la farmacología de la mayoría de ellos todavía no lo conocemos, pero sí conocemos al menos los dos principales y bastante bien, el THC y el CBD. Entonces, en ese sentido, y para entendernos, vamos a manejarnos con marihuanas más ricas en THC
van a colocar más, pero van a tener algunos efectos, por ejemplo, analgésicos bastante potentes. Marihuanas más ricas en CBD van a ser bastante más suaves y pueden ser a lo mejor interesantes, por poner un ejemplo, en casos de epilepsia. Y luego marihuanas que combinan THC y CBD, que son las más usadas porque generalmente añaden a las propiedades terapéuticas del THC el buen hacer, digamos, antagonizando los efectos no deseados, haciendo más tolerable la planta que produce el THC. Y hoy en día es fácil, esencialmente, hacer aceites, por ejemplo, más ricos en THC, más ricos en CBD o mezclas de THC y CBD. Y con eso esencialmente tenemos ya cubierto toda la gama, o prácticamente toda la gama farmacológica que impondrían pues, los distintos, o que permitirían los compuestos activos de la marihuana. Y luego a partir de ahí pues han surgido medicamentos, os los enumero porque algunos los conoceréis, y es cierto que con eso también hemos aprendido cosas, a un precio demasiado alto obviamente, y con un esfuerzo que se podría haber utilizado de otra manera. Pero ya que esos estudios se han hecho, pues algo hemos aprendido. Hemos aprendido que hace el THC solo, por ejemplo en forma de marinol, algo de lo que hacen el THC y CBD en mezclas más o menos parecidas, en proporciones 1:1, como es el Sativex, lo que hacen algunos derivados sintéticos del THC, como he dicho antes, la nabilona, que no añaden nada nuevo al THC, realmente más que la patentabilidad por la empresa que lo ha hecho, y más recientemente el CBD puro, que ya ha sido aprobado por la Organización Reguladora de Estados Unidos para algunos casos, como probablemente sepáis, de epilepsias infantiles. Pero bueno, que ese medicamento se puede sacar de la planta. Realmente plantas ricas en CBD hoy en día es muy fácil producir, plantas ricas en THC también, y mezclas bien a partir de semillas que produzcan y métodos de extracción que produzcan los dos simultáneamente, o simplemente mezclando uno y otro, pues ya tenemos esencialmente todo. Es decir, hay medicamentos y eso está bien porque también, digamos, va aliviando un poco las tensiones y facilitando caminos de cara a ir avanzando pasos frente a la medicina oficial. Pero bueno, que hoy por hoy realmente, y os lo digo con el corazón en la mano, no hay nada realmente que mejore o que aporte nada nuevo al THC y al CBD de la planta.